esperando ahí. Qué bueno que tienen el tiempo de darse el tiempo de recibir la palabra de Dios. Y acuérdense que los martes estamos llevando enseñanza acerca de lo que hablamos, el tema de hombre nuevo, de una persona que ha nacido de nuevo, una persona que nació de arriba, una persona que tiene una agenda ya diferente en cuanto a su pasada manera de vivir. Y estamos viviendo en tiempos en donde se requiere verdaderamente, acuérdense que la semana pasada hablamos de los dones del Espíritu Santo en una introducción, y se requiere estar llenos del Espíritu Santo para actuar, como decíamos, en lo sobrenatural, no en lo natural, no en lo limitado humano, sino en lo de Dios, en donde cuando se actúa en lo sobrenatural, obviamente se le va a dar el crédito, todo el crédito a Dios. Y eso es lo que Dios espera, que usted y yo llevemos las cosas con pasión, con dedicación, con amor, y para, sí, actuar en lo sobrenatural, pero también vivir en lo sobrenatural. Y este tiempo, el tiempo en el cual estamos pasando usted y yo, en nuestro contexto de este 2020, mis hermanos, pues se requiere tener ese don del Espíritu Santo, ser lleno del Espíritu Santo para accionar tanto con nuestros semejantes en ese servicio, en ese dar, también en el estar con esa templanza, llenos de esa presencia de Dios a través de su Espíritu Santo, que nos trae confort, orden a nuestra vida y confianza en Él. Hoy vamos a hablar, van a ser 3 sesiones, hoy vamos a hablar de dones del Espíritu Santo que vienen en Romanos 12, capítulo 12, versículos 3 al 8. Dones se le conoce como dones del Padre. Si leemos el contexto, vamos a identificar que son los dones del Padre. Y acompáñeme usted ahí a Romanos capítulo 12, versículo, ahí para que tenga usted en su Biblia, capítulo 12, versículos del 3 al 8. Y pongamos atención para que, acuérdense, estamos siendo enseñados en lo que dice la palabra de Dios. No en lo que me contaron, e inclusive no en lo que fui enseñado, sino en lo que dice la palabra de Dios. Acuérdense que sobre cada predicador, sobre cada profeta, sobre cada persona que está llena del Espíritu Santo, está Dios, nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Así que acuérdense, el hombre se puede equivocar, pero Dios jamás se puede equivocar. Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, hablando el apóstol Pablo, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe de tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Debemos trabajar como un engrane perfecto unos con otros, haciendo el trabajo ¿de qué? De la iglesia, para glorificar al Padre por mandato de nuestro Señor Jesucristo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, o si el de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. ¿Por qué se conoce como dones del Padre? Porque dice que porque de manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Y luego dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que esté en vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense con cordura, conforme a la medida de fe que Dios Padre repartió a cada uno. Entonces vamos a estar viendo cada uno de estos dones del Padre, conocidos así, porque subraya ahí en el capítulo de Romanos 12, versículo 3, en la parte ya al final, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Cuando veamos en las próximas sesiones, próximas clases, los dones del Hijo y del Espíritu Santo, precisamente vamos a identificar cómo el Hijo repartió y el Espíritu Santo
repartió también dones a los hombres. Acuérdense que es la primera, segunda y tercera persona de la Trinidad son uno solo. Sin embargo, en esa teología, en ese escudriñar la escritura, debemos de fijarnos y hacer y comentar o hablar de quien corresponde. Acuérdense, como creador es el Padre, como redentor es el Hijo Jesucristo, y como ungidor de nuestras vidas es el Espíritu Santo. Entonces tenemos que usar esos términos de una manera correcta para comprender a profundidad lo que Dios nos quiere enseñar. Muy bien, entonces vamos a pasar a cada uno de los dones. Número 1, el de profecía. ¿Qué es el don de profecía? El don de profecía en nuestros tiempos es hablar, es proclamar, es predicar la palabra de Dios. Ahora, no estamos cerrados a que de repente Dios va a traer una revelación a alguien, ¿verdad?, que tiene madurez, que tiene ya un caminar y que es obediente a Dios, y que obviamente lo que va a hablar de parte de Dios es lo que dice la palabra de Dios. No va a traer una revelación nueva, como ha sucedido, ¿verdad? No, es lo que dice Dios en su palabra. El don de profecía hace referencia a esa profeteia, ¿no? Es el término en griego, profeteia, y hace referencia a hablar con franqueza y visión, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y siempre debe hacerse bajo la inspiración del Espíritu de Dios, y esto es para todo creyente. Ahora, antes de seguir avanzando, quisiera comentar con ustedes lo siguiente. Somos un cuerpo en Cristo, y todos estos dones los seres humanos los van a tener, pero acuérdense, se va a manifestar uno con mayor, vamos a decir, de manera más visible, ¿sí?, de manera más visible en una persona, otro en otra persona. Sin embargo, puede tener todos los dones. O en un momento determinado se va a manifestar una persona con este don, y luego, como Dios se quiere manifestar, de repente usando otra persona. Pero siempre, acuérdense, va a utilizar personas que tienen un prestigio, vamos a llamarle un caminar en Cristo Jesús, un respaldo de obediencia, de sometimiento, de orden en su vida, de ser ejemplo. El don de oficio de profeta, dado por Cristo a la iglesia a través de los ministerios individuales, constituye otra expresión del don de profecía. También el Hijo Jesucristo, lo vamos a ver la próxima semana, lo otorgó. Aquellos que desempeñen este don deben llenar los requisitos del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿no?, sobre la fidelidad, lealtad, y permanecer siempre al mensaje correcto, ¿no? Acuérdense, dice al que anhela obispado, buena obra desea, ¿no? Entonces, pero hay una serie de requisitos que se deben cumplir para entonces poder tener ese respaldo de parte de Dios y no caer, ¿verdad?, en solamente personas que desean proyectarse, que desean evidenciar que son más maduros que otros. De ninguna manera, ningún servicio así o ningún don del Espíritu Santo son así. Entonces, los dones del Padre son para la edificación de la iglesia. Nunca debemos de perder esa perspectiva. Son para la edificación, para el crecimiento, para dar alimento, para hablar de parte de Dios siempre a la iglesia. El número 2 que leímos en este pasaje bíblico de Romanos dice el don de servicio, diaconía. Diaconía se refiere a ministrar y servir amorosamente a todos los que están en necesidad. De hecho, cuando nos reunimos, que en ese tiempo, acuérdense que estamos en un paréntesis, en un lapso de tomar un receso, de reunirnos físicamente en un lugar, pero es servir a la gente amorosamente, darlo por amor, así como lo recibimos nosotros, tenemos que dar por amor. Dice la palabra de Dios que demos de gracia lo que de gracia hemos recibido, y hemos recibido mucho servicio de parte de Dios. Precisamente es el ejemplo que recibimos en Jesucristo. El servicio, el don de servicio es ministrar. La palabra ministrar es de dar, tal y como corresponde al trabajo y oficio, pues, de un diácono. Ahora, en este caso vamos a ver Mateo 20:26, aunque no vimos la cita de lo que es presidir. En el caso de el don de profecía, vamos a ir nosotros, por ejemplo, a Joel 2:28. Y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas,
vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Ahora, si nosotros ponemos atención, esto es para todos, mis hermanos. Acuérdense que Dios no hace acepción ni excepción de personas, no hace acepción, esto es, no tiene favoritos ni excepción, no hace discriminación de nadie, es sobre todos. Y todo eso que la gente, ¿verdad? De repente va a sentir de parte de Dios, Dios habló a mi corazón por medio de la palabra, por medio de esa comunión con Dios en la oración, mis hermanos, va a estar acorde a lo que Dios dice, ¿no? Entonces ese es Joel 2:28 y no hay limitaciones, todos pueden ser llenos del Espíritu Santo. Lo único que aquí hay que hacer es anhelarlo. Bueno, ese es el pasaje bíblico o el respaldo bíblico para profecía. Hay más, obviamente, pero vamos a tomar uno o dos de cada uno de ellos. El don de servicio, vamos a tener como ejemplo Mateo 20:25, que es el mismo Señor Jesucristo. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes o importantes ejercen sobre ella potestad. Versículo 26, y aclara el Señor Jesucristo: mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino, ¿verdad? Como el Hijo del Hombre, está poniendo el ejemplo, como el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Un ejemplo que yo pongo también, y lo he repetido varias veces, lo he escuchado usted en varias ocasiones, es, por ejemplo, entre los gobernantes, entre los que tienen algún puesto político, cuando hay una reunión, cuando hay alguna ponencia que dar, son los que llegan al último, ¿no? Toda la gente ya está sentada, toda la gente ya está ahí preparada y muchas veces hasta llega tarde. No, mis hermanos, dice el Señor Jesucristo, entre vosotros no debe ser así. El servidor de Dios es el primero que llega y es el último que se va. Esa es la gran diferencia, ¿no? Está esperando, ¿verdad? Con ese amor a que lleguen las ovejas, a que lleguen los demás servidores para juntos servir en la congregación. Y, por cierto, también es el último que se va. Mis hermanos, ¿qué diferencia hay con el mundo? Precisamente con la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. El tercer don del Espíritu, dones del Espíritu, estamos hablando ahora dones del Padre, es el don de enseñanza. Didasco, que quiere decir, o un sinónimo de él es instruir. ¿Qué es la enseñanza? ¿O a qué se refiere didasco? Es la habilidad sobrenatural, fíjese, sobrenatural, para explicar y aplicar las verdades recibidas de Dios para la iglesia. Obviamente presupone el estudio, escudriñar la palabra de Dios, y al estudiar y escudriñar la palabra de Dios, pues el mismo Espíritu, ¿verdad? Tercera persona de la Trinidad, da esa revelación que permite presentar con claridad la verdad divina al pueblo de Dios. Es diferente al profeta, ¿no? Quien habla directamente en nombre de Dios, y el don de enseñanza es, vamos a decir, y muchas veces hasta si no quedó claro, por ejemplo, un mensaje, el maestro o el que tiene don de enseñanza lo explica de una forma clara, de una forma que se puede entender porque está bien desmenuzado, ¿no? Ese es el don de enseñanza. Y para la cita bíblica que tenemos para didasco es Mateo 11:1, dice Mateo 11:1, cuando Jesús terminó de dar instrucciones, que es un sinónimo de enseñanza, a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y predicar en las ciudades de ellos. Otra cita en donde menciona al Señor Jesucristo enseñando, dice Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente. Y ya usted conoce el contexto. Entonces, la enseñanza es elemental. De hecho, cada vez que nos reunimos y en este momento precisamente estamos siendo enseñados, estamos siendo instruidos, estamos recibiendo la palabra de Dios de una manera con enseñanza. Ese es otro don del Padre. El siguiente don que vamos a mencionar es el don de exhortación. La palabra exhortación es en el griego parakaleo. ¿Y qué quiere decir? Fíjese, exhortación quiere decir consolar, ¿sí? Dar una palabra de aliento, pero también amonestar. Son completamente lo que se refiere o a lo que se refiere el don de exhortación. Significa, pues, literalmente llamar a alguien para animarlo a hacer algo o a tomar autoridad en algún área. Y también
tiene el don de exhortación, instruye conforme la palabra de Dios, consuela conforme la palabra de Dios y también pues amonesta conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver un ejemplo bíblico en la escritura vamos a ver en 1 Timoteo 4:12. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 4:12. Ninguno, refiriéndose el apóstol Pablo a Timoteo, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, subrayo ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Fíjese bien, ¿cuáles son las características que debe tener una persona que tiene autoridad para exhortar? Bueno, ser ejemplo en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de la lectura, la exhortación y la enseñanza. En Hebreos 10:24 también dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y luego sigue diciendo el 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca, animándonos, ¿no?, unos a otros. Y si es necesario, pues también la instrucción en corrección. El siguiente don que vamos a ver es el don de repartir. Y aquí hay algo muy interesante que voy a comentar, ¿no? El don de repartir viene de matadidomi, que es dar, precisamente, dar a otros. Pero, mis hermanos, no se refiere a que cuando de repente si hay despensas, si vamos a repartir despensas, o se van a repartir despensas como lo hacíamos nosotros hace algunos años, no es la persona que está ahí, ¿verdad?, atrás y le gusta repartir. No, no. El don de repartir es aquel que da de lo propio, no de los demás. Da de lo propio. Lo otro es administración. No, el don de repartir, su significado esencial es tener un espíritu o una acción, una actitud de generosidad en todas las áreas. Este don, ¿verdad?, de acuerdo a 2 Corintios 9:11, debe de ser ejercido con liberalidad, sí, pero sin ostentación ni vanagloria. No es para que me vean, no es para que dar testimonio de que tengo una buena actitud para con nuestros semejantes, sino es por agradecimiento a Dios, como siempre. ¿Qué dice 2 Corintios 9:11? Dice el don de repartir. 2 Corintios desde el 9:9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Si estamos poniendo atención, fíjese el versículo 10 de 2 Corintios capítulo 9, versículo 10. Y el que da semilla, ¿cuál semilla? Pues la que tiene, la que la persona puede compartir de lo suyo. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Acuérdense, lo que hacemos siempre es por gratitud al Señor. El siguiente don que viene, don del Padre, es el don de presidir. ¿A qué se refiere el don de presidir? ¿Verdad? Viene de proistemi, que significa, o como tiene como sinónimo, gobernar, saber gobernar correctamente. Y no se refiere precisamente a los niveles de autoridad en la cuestión de los gobiernos humanos, no se refiere en cuanto a saber dirigir un grupo, ¿verdad? Saber dirigir una congregación, saber dirigir algo que se le encomienda de parte de Dios a través de las autoridades. El don de presidir, pues, proistemi, alude a alguien que se pone al frente en alguna actividad y lo hace de una manera correcta, siempre bajo autoridad. Este don de presidir abarca la acción modeladora, supervisora y directriz del Espíritu Santo sobre el cuerpo de Cristo. Debe ser ejercido con diligencia y con gran temor de Dios. Siempre. Acuérdense, todo lo que hacemos usted y yo es a nombre de Cristo, en el nombre del Señor, en el nombre y a nombre de Él, para glorificar y edificar la iglesia. Ese es el único propósito, ¿no? ¿Qué versículo bíblico podemos tener aquí en el don de presidir? Bueno, vamos a ir allá a Romanos capítulo 12, versículo 8.
Romanos 12:8 dice lo siguiente: el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Es el mismo pasaje bíblico que tenemos, ¿verdad? Pero habla de, por ejemplo, acuérdense, en el Antiguo Testamento Dios utilizó muchos hombres que fueron como Moisés, como Abraham, ¿verdad? Que tuvieron precisamente ese don de presidir, de llevar al pueblo, dirigiendo al pueblo de una manera correcta, poniéndose enfrente. ¿Para qué? Para poner el ejemplo, para dar la instrucción, pero no les dar la instrucción para que la hagan, sino dar la instrucción para hacerla junto con los demás, porque esa es una característica del que preside bien, que primero pone el ejemplo con las acciones. Mira, esto es lo que tenemos que hacer, como me has visto que yo lo he hecho durante mucho tiempo. Esa es la realidad. Entonces, debemos de hacerlo todo con temor de Dios y siempre en el orden de Dios. Y el último que vamos a ver, que es el don del Padre, que son 7 precisamente, es el don de hacer misericordia. Viene del griego eleo, que hace referencia a tener compasión. Dios tuvo compasión de nosotros, mis hermanos. ¿Y qué es lo que debe tener la iglesia con sus semejantes? Compasión. El don, aquel que es usado en extremo, por llamarle así, porque acuérdense, vuelvo a repetir lo que mencioné al principio, todos podemos tener todos los dones, pero algunos se van a notar más, ya sea siempre o en varias o en ocasiones distintas. Dios puede usar conforme a su voluntad, en su soberanía, a la persona que Él decida, siempre y cuando la persona tenga ya, como le digo, un ejemplo de servir a Dios, un ejemplo de amar a Dios, un ejemplo de hacer las cosas para Dios. El don de hacer misericordia también hace referencia a establecer relaciones de comprensión, identificarse con el sufrimiento de otros, tener respeto por otros y ser sincero con otros. Para que sea efectivo, escuche bien, para que sea efectivo, este don debe ser ejercido con amabilidad y alegría, no hacerlo por obligación, ¿verdad? Mis hermanos, todos estos, cuando proceden, todos estos dones del Padre, cuando precisamente proceden de la fuente inagotable que es nuestro Señor, mis hermanos, se van a hacer con una convicción y con un impacto que precisamente va a edificar a la iglesia, porque para eso son los dones. Don de hacer misericordia, voy a leer algunos versículos bíblicos para terminar. Dice Colosenses 3:12, vestíos pues, vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Esas son las características que deben de tener, que deben de identificar a un creyente. Santiago 3:17 dice lo siguiente: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Primera de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y primera de Pedro 2:10 dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado la misericordia de Dios. Esto es la compasión del Señor. Mis hermanos, todos estos dones del Padre son necesarios para poder ser iglesia que vive en lo sobrenatural. Recordando siempre, como dice la propia palabra de Dios, hágase todo decentemente y en orden. Estos dones, desafortunadamente, mis hermanos, que han sido mal enseñados en algunos lugares, pues se ha hecho de ellos un extremo, un desenfreno, un descontrol, que precisamente violenta ese principio de Dios que dice: hágase todo decentemente y en orden. Pero es necesario que se manifiesten, pero en el orden, en la diligencia, en el temor de Dios. Iglesia, si usted anhela ser lleno del Espíritu Santo, ser investido de poder del Espíritu Santo, es algo que requiere, si en estos tiempos tiene incertidumbre,
tiene falta de paz, como siempre lo hemos mencionado, ¿verdad? Porque aquí el cristianismo, el verdadero cristianismo lleno de Dios, está siendo pesado. Está siendo puesto en una balanza, mis hermanos. Para muchos, desafortunadamente, el cristianismo ante estas circunstancias se va a acabar. Pero para quien está lleno del Espíritu Santo, para quien opera en los dones del Padre, que son los que hemos nosotros mencionado ahora, mis hermanos, es una segura, vive en una seguridad, vive en una certidumbre, vive siempre apasionado de hacer todo para Dios y por Dios, mis hermanos. Está en la iglesia y vive feliz. Hoy estamos en casa y debemos ser felices y aprovechar el tiempo, porque es la oportunidad que Dios nos da para reconsiderar nuestros caminos si vamos comenzando, pero si ya tenemos tiempo caminando el Señor, reconsiderando nuestros caminos, porque siempre hay mucho que aprender. Mis hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les llene de grandes bendiciones. Y quiero repetir, ¿verdad? Eso que viene ahí en Tercera de Juan, versículo 2, que dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tú eres un cristiano que ya tiene algunos años, mis hermanos, debe estar operando y sintiendo lo sobrenatural de Dios en tu corazón, pero en el término correcto, no en el término de desorden. Vamos a terminar dando gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tu enseñanza que trae certidumbre a nuestras vidas. Gracias, Padre, por amarnos, gracias, Padre, por considerarnos, gracias, Padre, por equipar a tu iglesia para ser edificadas siempre con tu bendita palabra, con la unción de tu Santo Espíritu, a quien tú enviaste, Señor, para que podamos vivir siempre, Padre, en el conocimiento de tu perfecta voluntad. Gracias, mi Dios, por estos dones. Gracias, Padre, por compartir con nosotros tu llenura, Padre, por compartir con nosotros todo aquello que tú quieres que estemos desempeñando, Padre, para edificar, sí, la iglesia, pero nunca olvidando, Padre, que la iglesia somos nosotros. Quieres edificar nuestras vidas, quieres cimentar nuestra vida, quieres llenar nuestra vida a plenitud, mi Dios, con esa vida plena, con la cual, Padre, todos nosotros y en la cual todos nosotros debemos estar viviendo. En el nombre de Cristo Jesús, te pido, mi Dios, tu bendición, Señor, para todos aquellos que están escuchando esta enseñanza, Padre, y que les llenes, Padre, de esa fortaleza y de esa esperanza, mi Dios, para seguir caminando siempre conforme a tu voluntad. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Estos fueron, mis hermanos, los dones del Padre. Que Dios les bendiga. Nos vemos primeramente, Dios, el próximo jueves.